Muy bien, podemos continuar entonces con lo que venimos desarrollando. Vamos ahora a ver lo que es un parámetro. Los parámetros son muy similares a los estadísticos. La única diferencia está que cuando hablamos de parámetros, hablamos de todos los datos que participan en la población. Es decir, si yo hago un cálculo, estoy haciendo el cálculo con todos los elementos de la población. Ya no con una partecita, sino con todos. Una buena manera de diferenciar, ojo, uno de otro de la población de el parámetro con el estadístico es, por ejemplo, con la notación. Los estadísticos se acostumbran a denotar con letras latinas. En cambio, los parámetros se acostumbran a denotarlos con letras griegas. Ustedes pueden ver acá al mu, que es el valor de la media poblacional, el sigma, que es la desviación estándar poblacional, ¿no? Hablamos del pi, de la proporción poblacional, etc. Hablamos de parámetro cuando tenemos, por ejemplo, la tasa de desempleo se ha mantenido en 18%, la tasa de inflación, la de mortalidad, de divorcios. Recuerden que estos datos ya ocurrieron, ya pasaron, ya está en blanco y negro, ya no va a alterar. Lo podemos tomar como referencia general, entonces son parámetros. Lo que ya ocurrió, lo que ya pasó, lo que ya se sabe, no, y lo que ya está escrito en blanco y negro, vienen a ser ¿qué cosa? Parámetros. Entonces, con relación a lo que teníamos en el caso anterior, ¿no? En el caso anterior, hablábamos de lo que pasó antes de la elección general, ¿no? En el 2016. Una vez que ocurrió ya las elecciones generales, participaron todos los electores, ¿de acuerdo? Participamos todos en general. En los resultados, ojo, que se arrojó, Kuczynski obtuvo el 50,12% de votos. Entonces, esa es la proporción de votantes para Pedro Pablo Kuczynski del total de electores. Ya no estamos hablando de una muestra, de una partecina, sino del total, o sea, de toda la población, fue la de 50,12%. Esto es, pi es igual a 0,52. ¿Ok? Eso es un parámetro. Muy bien, continuemos. Importante señalar que un estadístico de la muestra se comprueba como cierto a nivel poblacional. Se da entonces la inferencia estadística y se convierte en un parámetro. Efectivamente, si cualquier estadístico se comprueba como cierta a nivel de toda la población, entonces se está realizando una inferencia estadística y el resultado que se va a obtener al final ya no es un estadístico, sino un parámetro. ¿Por qué? Porque ya es válido para toda la población. Esto nos ayuda a entender un poquito en cuanto a notación y es importante señalarlo. En esta primera columna estoy hablando de la muestra y acá estoy hablando de la población. Las muestras dan lugar a los estadísticos y la población dan lugar a los parámetros. Miren, la media se representa con una X con una rayita y en la población se representa con U. El S al cuadrado representa la varianza en la muestra y en la población con el sigma cuadrado. El S solo es la desviación típica y el sigma solito es la desviación típica poblacional. P es la proporción y pi es la proporción en la población. Noten ustedes acá letras latinas y acá tenemos letras griegas. Entonces todos estos valores de acá, estos estadísticos, se pueden convertir, ojo, en un parámetro. ¿Cómo se convierten en un parámetro? A través de la inferencia estadística. ¿Y la inferencia estadística en qué se basa? ¿No? ¿Cuál es el sustento de la inferencia estadística? La probabilidad. ¿Ok? Veamos una pequeña aplicación. Ojo, a ver, intenten ustedes responder, a ver.
Basándonos en una muestra aleatoria de 250 asalariados de una empresa agrícola, se determinó un ingreso medio de 1.000 soles. El ingreso medio entonces es para esta muestra. Quiere decir que esos 1.000 soles, ¿qué representan? Representan un estadístico. Pero dice, si lo generalizamos a todos los asalariados de esta ciudad, se obtiene. Si lo vamos a generalizar, entonces para generalizarla, utilizamos la inferencia estadística. Al final, ¿en qué es lo que se va a convertir? Vamos, respóndemelo. Muy bien, eso es. Se convierte en parámetro. Entonces la respuesta correcta, ¿cuál sería? C, la C, parámetro sería la respuesta. ¿Ok? De eso se trata. Cuando hablamos de una variable estadística, estamos hablando de una característica que tiene una unidad elemental, ¿no? Que forma parte de la población. Ahora, esta variable estadística tiene dos connotaciones, tiene dos formas. Pueden ser de tipo cualitativas o categóricas, o pueden ser cuantitativas o numéricas. Es bien simple la diferenciación. Cuando hablamos de cuantitativas o numéricas, es que se van a usar números para representarlas. En cambio, cuando hablamos de las cualitativas o categóricas, su nombre mismo lo está señalando, se va a mencionar una cualidad, una categoría determinada. Pero definitivamente no vamos a hablar de números acá. Las cualitativas o categóricas pueden ser de dos tipos. Hablamos de las ordinales o de las nominales. Y cuando hablamos de las cuantitativas o numéricas, vamos a decir que pueden ser discretas o pueden ser continuas. Veamos esto con mayor detalle para que quede claro para todos nosotros. Cuando hablamos de una variable cualitativa, decíamos, esta podría ser de tipo nominal o podría ser de tipo ordinal. Nominal viene de nominar, de nombrar. Entonces, cuando hablamos de una cualitativa nominal, solamente la mencionamos. Por ejemplo, nacionalidad. ¿De qué nacionalidad eres? Chilena, peruana, argentina, brasilera, sueca, qué sé yo. No importa el orden, simplemente la mencionamos, la soltamos. Cuando hablamos de un país, soy del Perú, soy de Colombia, soy de Venezuela, soy de Suecia, ¿no? De Suiza, de Alemania, qué sé yo. Hablamos del estado civil, igualito, el estado civil soltero, casado, cosito, ¿no? Divorciado, casado, en fin. Universidad, de la UTP, de la UPC, de la Católica. Todas las respuestas que estamos dando, nada tienen que ver, ojo, con números, ni mucho menos con un orden determinado. Simplemente las señalamos. En cambio, cuando hablamos de una cualitativa ordinal, orden, tiene que ver con orden, con jerarquía. Entonces ahí hablamos de días de la semana, meses del año, grado de oficiales, guía telefónica. Si hoy, por ejemplo, podríamos estar lunes, mañana va a ser martes. Nadie va a decir, no, mañana es jueves, mañana es viernes. No tiene sentido porque hay un orden preestablecido. Si estamos en el mes de abril, pues el que sigue será mayo. Nadie va a decir sigue agosto, sigue septiembre. ¿De acuerdo? Hay un orden, una jerarquía. Igual que en los grados de oficiales, tenemos alférez, tenemos teniente, tenemos capitán, tenemos mayor, tenemos comandante, ¿no? Coronel, bueno, viene general, etc. Hay un orden, una jerarquía que se respeta. En algunos libros también se habla, ojo, de una disgregación de las cualitativas nominales y las separan como dicotómicas y politómicas. Cuando hablamos de dicotómicas, estamos hablando de aquellas variables que tienen solo dos opciones, solo dos posibilidades. Es un sí o un no. El sexo, por ejemplo, o es hombre o es mujer. Y el tipo de parto, que puede ser un parto normal o puede ser no por cesárea, pero no hay otro. Todo lo que tengan solamente dos posibilidades, dos opciones, eso es dicotómico. Y todo lo que tenga más de dos opciones, a eso se le va a llamar politómico. ¿De acuerdo? Politómico. Más de dos opciones. En cuanto a la variable cuantitativa, decíamos que pueden ser de tipo discreto y continuo. Cuando hablamos de discreto es cuando toman solamente valores enteros.
¿de acuerdo? Valores enteros. Por ejemplo, hablamos del número de errores, del número de capacitaciones, del número de vecinos, del número de colegios, del número de accidentes, del número de automóviles, del número de televisores. Pero a nadie se le puede ocurrir, por ejemplo, que hay media capacitación o un cuarto de capacitación, o hay medio colegio o 3/4 de colegio. No tiene sentido. Se tiene que representar con valores enteros. Entonces a esto lo llamamos variable cuantitativa discreta. Y es continua, evidentemente, cuando toman valores reales, ¿de acuerdo? Es decir, cualquier valor real dentro de un intervalo cualesquiera. Por ejemplo, la talla, el peso, la temperatura, los ingresos mensuales, los gastos de una empresa. Cuando te pregunten, por ejemplo, ¿cuántos valores hay? Entre 3 y 4, tú vas a decir, hay infinitos valores. ¿Por qué? Porque hay infinitos valores reales. ¿De acuerdo? No te están preguntando, ¿no?, cuántos números enteros hay, sino cuántos valores hay entre 3 y 4. Hay infinitos valores reales, ¿no? Las tallas, ¿no?, el peso, la temperatura, los ingresos mensuales, etc. Generalmente esto se representa con números decimales. Entonces, en el momento que estamos utilizando ya valores decimales, son valores reales. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes. Entonces creo que con esto ya hemos cumplido, ¿no?, en buena parte. Y acá les dejo en las diapositivas, aparecen, ¿no?, algunos ejercicios que ustedes podrían completarlo, ¿no? O lo hacemos en una siguiente grabación, no hay problema.